Buenas, somos el grupo número 1 y vamos a explanar nuestro proyecto de matemática discreta. Los estudiantes son Manuel Chávez, Brenda Espinosa, Christopher Leca, Fernando Salgado y quienes habla Fernando Reque. Ahora seguiremos con el índice. Bueno, nuestro índice está dividido en introducción, objetivos, fundamento teórico, aplicación del programa, diagrama de flujo, implementación y resultados, y por último las conclusiones. La introducción. El clima es uno de los factores más importantes que afecta a la vida de la Tierra, debido a que desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas, animales y en el ambiente. Por ello, la capacidad de predecir el clima futuro es de suma importancia para ampliar la variedad de en campos y sectores. Con el paso del tiempo se han desarrollado diferentes métodos y técnicas para predecir el clima futuro. Los científicos han trabajado constantemente para mejorar la precisión de estas predicciones. En los últimos años, la tecnología ha permitido el desarrollo de sistemas de pronósticos cada vez más sofisticados y precisos, como por ejemplo el sistema de cadenas de Markov. Este proyecto propone utilizar estas cadenas de Markov para predecir el clima en futuro en función de datos históricos, puesto que es una herramienta útil para modelar sistemas dinámicos y estocásticos de lo que la probabilidad de transición entre diferentes estados depende únicamente del estado actual y no de estados previos. Según Finn, del 2014, esta propiedad hace que las cadenas Markov sean especialmente adecuadas para modelar sistemas climáticos. Siguiente. Bueno, sobre los objetivos, el objetivo principal de este proyecto es crear un programa que pueda predecir el clima futuro en función de datos climáticos históricos. Y algunos de estos objetivos específicos incluyen el recopilar datos climáticos históricos de diferentes ciudades de Perú y crear una base de datos para el análisis. La segunda, implementar una cadena de Markov para modelar la probabilidad de transición entre diferentes climas. La tercera, utilizar la cadena de Markov para estimar el clima futuro en los próximos 4 días después del último día registrado en la base de datos. Y por último, crear una interfaz de usuario amigable para que los usuarios puedan ingresar la cantidad de días y la ciudad de donde desean obtener los climas y según estos, recibir predicciones precisas del clima futuro. Yo les hablaré del fundamento teórico. Para calcular la matriz de transición en una cadena de Markov, se deben de llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, identificar los posibles estados del sistema que se está modelando. En el caso de la predicción del clima, estos estados podrían ser soleado, nublado y parcialmente nublado. Segundo, observar la frecuencia de los diferentes estados en días consecutivos y registrarla en una tabla de transición. Tercero, dividir cada entrada en la tabla de transición por el número total de observaciones para obtener las probabilidades de transición. Cuarto, organizar las probabilidades de transición en una matriz de transición. Esta matriz es cuadrada y tiene el mismo número de filas y columnas que el número de posibles estados. Quinto, verificar que la suma de las probabilidades en cada columna de la matriz de transición sea igual a 1, lo que asegura que todas las probabilidades de transición están representadas dentro de la matriz. En cuanto a las aplicaciones del programa, como primer apartado tenemos el turismo. En este nuestro programa tendrá la capacidad de estimar las condiciones climáticas venideras en una localidad específica, lo cual puede ser útil para planificar viajes y actividades al aire libre. Como segundo apartado tenemos la agricultura, y con el uso de este software Weather Estimator es posible que los cultivadores anticipen el clima venidero y al hacerlo, decidan acerca de qué sembrar y cuándo realizarlo. Con respecto a la construcción, Weather Estimator predice las condiciones climáticas futuras para la construcción de edificios y estructuras al aire libre, lo que ayuda a programar el trabajo y tomar medidas de seguridad. En cuanto a los deportes, los organizadores de eventos deportivos pueden utilizar nuestro programa para predecir el clima futuro y tomar decisiones sobre la programación de partidos y eventos al aire libre. Y finalmente, con la planificación urbana, podrán utilizar nuestro software para pronosticar el clima en una ciudad determinada y tomar decisiones sobre el diseño de espacios públicos y áreas verdes. Siguiendo con el flujograma, como primer punto principal de este, se presenta la inicialización del programa. Seguidamente se mostrará el formulario de inicio. Posteriormente consideramos que si no se rellenaron los campos, el usuario tendrá que volver a completar cada uno de estos apartados. Por otro lado, si los campos que son requeridos son completados correctamente para el usuario, se le permitirá el acceso y podrá ingresar a dicho formulario de climas. Después se tendrán los climas de la ubicación registrada. Una vez obtenidos estos datos, se mostrarán los climas en el rango deseado y ciudad indicada. Luego podrá ingresar al otro formulario de pronóstico de climas y se mostrará la matriz de transición, el vector de probabilidades inicial y los pronósticos de los 4 próximos días. Y finalmente se le consultará al usuario si desea continuar en la plataforma y si dice que no, se terminará el programa y en el caso que diga que sí, el proceso se volverá a repetir y creará un bucle.
Para la implementación de nuestro programa hemos decidido utilizar el lenguaje de programación C++. Entre las principales funciones que tienen los aplicativos es el de obtener clima según la base de datos elegida, según la ciudad. Esta va a tener en cuenta el tamaño de registro de base de datos y el rango especificado por el usuario de entre 60 y 90. En el caso de que haya escogido generar climas aleatoriamente, se utilizará esta función, tomando en cuenta un valor aleatorio entre 1 a 4 y luego almacenando ese clima en memoria. Para calcular las probabilidades de los climas, hemos empleado lo expuesto en el marco teórico. En este caso, dividiendo la cantidad de transiciones favorables, que es de entre un clima específico a otro clima específico, entre las transiciones de entre un clima específico hasta o cualquier otro clima. En este caso, representando las probabilidades totales. Entonces, luego de haber calculado las probabilidades, utilizamos la función generar matriz estocástica para almacenar en memoria dentro de nuestra matriz estocástica cada transición específica, es decir, de soleado a soleado, y así tanto para soleado, parcialmente soleado, nublado y parcialmente nublado. También generamos nuestro vector de probabilidades inicial en función del último día dentro de nuestra base de datos para generar los vectores de los días siguientes. Lo que hacemos es realizar la multiplicación de nuestra matriz estocástica inicial por una potencia para luego multiplicarla por el vector de probabilidades inicial. ¿Cómo es esto? Es decir, si quiero calcular el día de n más 2, quiero calcular su vector de probabilidad, que tengo que hacer elevarlo al cuadrado primero, gracias a esta función, y luego finalmente multiplicarla por el vector de probabilidades inicial. Esta operación se va a aplicar para tanto el día n más 1, n más 2, n más 3, n más 4. Dependiendo de esto, será elevado un número que será representado por esta iteración. Entonces, ya mostrando los resultados de nuestro programa, tenemos nuestro aplicativo Weather Estimator. En este caso, el usuario está limitado a elegir un día entre 60 y 90. Si escojo un valor superior a estos, no se elegirá, más bien se reemplazará por el 90 o 60. Ahora, por ejemplo, si seleccionamos la ciudad de Lima, estos serán los datos mostrados, sacados de nuestra base de datos, que por cierto, son obtenidos de esta página web, que se llama Tiempo 3. Aquí se encuentran todos los registros. Los datos obtenidos hay que tomar en cuenta que son hasta el 31 de marzo de 2023. Luego se muestra en la matriz de transición y el vector de probabilidades. Con esto podemos tener en cuenta de que, por ejemplo, para el 1 de abril el clima será parcialmente nublado con una probabilidad de 52% aproximadamente. Para el 2 de abril también será parcialmente nublado. Para el 3 de abril igualmente y para el 4 de abril igualmente. Ahora, en caso de que seleccionemos Arequipa y 60 días, estos serán los resultados mostrados. Y estos serán nuestra matriz de transición, vector de probabilidades y las probabilidades mostradas. Lo mismo, por ejemplo, si es que elegimos la ciudad de Juliaca del 1, y por ejemplo elegimos 72 días, estos serán nuestros signos mostrados, y también nuestras probabilidades mostradas junto a su matriz y su vector de probabilidades. También para el Loreto, este sería ya la puerta comprobación de nuestro aplicativo, y se muestran todos nuestros datos. Y ya si es que queremos generar aleatoriamente los climas, se mostrarán. Y luego aquí estará la matriz de transición, el vector de probabilidades, y ya como es aleatorio, ya sería, este es el resultado. Para el día número 61, el clima será parcialmente soleado con una probabilidad de 60%, para el día 62, de 32%, para el día 63, 36%, y para el día 64, 31%. Con esto demostramos la funcionalidad de nuestro programa. Llegamos a la conclusión que la recopilación de datos climáticos es fundamental para la implementación de una cadena de Markov, ya que permite modelar con mayor precisión la probabilidad de transición entre climas diferentes. La cadena de Markov predice el clima futuro en 4 días, permitiendo la planificación y las decisiones informadas. Una interfaz amigable facilita el acceso y uso del programa por los usuarios, convirtiéndolo en una herramienta práctica. El programa tiene una amplia gama de aplicaciones en áreas como la agricultura, el turismo, la aviación y la construcción, ya que permite a los usuarios planificar sus actividades en función al clima esperado. Y por último, la importancia de las cadenas de Markov en la predicción del clima futuro y su impacto en la toma de decisiones informadas ha sido demostrada mediante la exitosa implementación de este programa. Gracias.